Coquimbo Unido se apresta a jugar la Copa Libertadores 2026, pero esta no es la primera vez que el equipo pirata tiene participación en el torneo continental más importante a nivel de clubes. En 1992, el cuadro pirata enfrentó su primer torneo internacional, clasificando a la Copa Libertadores después de hacer un tremendo campeonato en la primera división de nuestro país. La tranquilidad que tenía el grupo era muy buena, la unión de grupo era fantástica. Un club que recién había ascendido de segunda división a primera y que se le empezó a dar todo bien desde la primera fecha, pues era ganar, avanzar mucho, muy parecido a lo que se nos dio el año pasado. Fue un equipo que lo formó el profesor Lantay, que como bien dice, de picado, jugadores que llegaron, entre esos Pedro González, muchos jugadores que llegaron los trajo él, que en su equipo no lo usaban, y acá le sacó el mayor provecho, hizo un gran grupo que llegamos a ser subcampeón de primera, y le hicieron un poco la carrera a Colo-Colo en ese tiempo. Nosotros cuando sabíamos que nos teníamos que jugar la posibilidad de campeonar con Colo-Colo, en la cual Colo-Colo no llegó a la instancia de presentarse a jugar, nosotros pensábamos que podríamos salir campeón, pero como esta cosa se maneja de otra manera, Colo-Colo cambió la fecha del partido, se jugó un día de semana con estadio lleno, en la cual salimos, empatamos, y Colo-Colo definió el primer lugar en su casa, y nosotros tuvimos que ir al Salvador a buscar la clasificación. Emocionante la clasificación primero. Fuimos a El Salvador, casi toda la directiva, yo estaba presente desde luego, y chanteamos un avión de la Fuerza Aérea, de transporte militar. Ya ahí era un poco agrandado, o sea, no era tan habitual que se arrendara un avión para hacer un viaje particular. Llegamos a Salvador lleno de gente Coquimbo, lleno. Lo recuerdo bien, las palabras del profesor, la que le dijo: muchachos, no voy a dar charla, muchachos, no tengo nada que decir, cómo vamos a marcar, cómo vamos a atacar. Hemos jugado en canchas duras, secas, con lluvia, con todo, y ahora los que no han tocado la gloria es el momento de tocarla. Entonces, lo único que yo les puedo decir, dijo, lo abrazó a todos y entreguen lo mejor, ya han corrido todo el campeonato, este es lo último, y va a quedar en la retina de todos. Y así, esa fue la única motivación que dio el Zula, y nunca dio una charla como la hacía frecuentemente. La llegada así al aeropuerto fue fantástica. Y la gente invadió el campo aéreo y empezó a subir el avión. Los pilotos se volvieron locos porque tanta gente, el avión se iba a parar. La Fuerza Aérea Puñete empezaron a bajar a la gente, ¿ya? Y el equipo no podía bajar, ni los dirigentes tampoco, ¿ya? Yo me acuerdo que el primero que baja es Omar Yáñez, presidente de la época, y empieza a bajar y sube la turba y lo fue a dejar atrás en el avión, arrastrándolo. Así fue como caótico. Me acuerdo cuando fuimos a buscar a recibir en caravana el equipo cuando venía de Cobresal, y la verdad es que no pudimos llegar al estadio porque era tanta la gente que iba y quedamos como a 1 kilómetro en la Florida. Nunca entramos al estadio, Carabineros hizo la vuelta y nos empezaron a tirar piedras desde la antena. Y nosotros empezamos a devolverlas. Recuerdo que quedó la escoba dentro del aeropuerto, que el piloto estaba muy nervioso, que no quería que se le subiera una turba, y la gente llegó hasta el mismo avión. El viaje de ahí hasta la llegada nuestra hasta la plaza fue extraordinario. Tuvimos que irlo por otro camino, no bajamos por el camino original que era por La Serena, sino que bajamos por un camino alternativo, porque la cantidad de autos y de hinchas era impresionante. Llegó el avión, la gente, los jugadores se bajaron acá y disfrutó toda la ciudad, Coquimbo, La Serena, uno ve las imágenes, se juntaron y fue una linda experiencia. Cuando logramos llegar a la Copa Libertadores, nosotros no teníamos idea cómo era esto, nunca nos planteamos, pero a lo mejor algún compañero de los que estaban ahí habían jugado Copa Libertadores, no me recuerdo en este momento, pero es una cosa que yo dije: oye, tenemos que ir a Argentina,
tenemos que jugar con estos equipos y está clasificado Colo-Colo y la Católica. Y ahí nomás, pues, porque no hubo sorteo. Entonces fueron momentos, digamos, locos totales, ¿ya? Era un logro gigantesco de luego, a Coquimbo de la época. Al comienzo no, porque era como tan lejano para nosotros. O sea, acá los que iban eran las dos universidades, Colo-Colo y en su tiempo también Cobreloa y por ahí un equipo más. Y no había mucha conciencia. Después se fue tomando conciencia y después con el tiempo yo creo que quedó en la historia de que somos de los pocos equipos de provincia que hemos estado en la Libertadores, que jugamos contra argentinos, que eran equipos grandes. Y yo creo que con el tiempo se fue. Bueno, la historia te lo va armando después, la historia te va armando, porque en ese tiempo era lo del minuto, pero después de 10, 20 años, ya uno lo recuerda con cariño y ve la historia que nosotros tenemos algunos hitos que los vecinos no los tienen, entonces uno va marcando diferencias también. No sabíamos en realidad con qué nos enfrentábamos, cómo eran este tipo de campeonatos, ni nada, era todo nuevo para nosotros, y nos enterábamos por radio de que, no sé, que me parece que quién fue, San Lorenzo le ganó a Newell 5-0, primer partido, allá. Nosotros dijimos, ya, es la papa, hay uno que es muy malo. Entonces probablemente ahí va a estar. Jamás calculamos que al final iba a ser finalista de ese año. Era la primera vez que clasificamos algo internacional. En lo personal y en la interna, el grupo contento, feliz, una cosa nueva. No la habíamos vivido nunca. Si lo único que habíamos vivido es de segunda a primera, jugando esas liguillas que se hacían antes. Este fue el primer logro que se obtuvo después de la gran campaña que habían hecho los brasileños, me acuerdo. El grupo era muy maduro, el grupo comandado por ¿cómo se llama? Por Roberto Porró, por Mondaca, Pedro González, el Heidi, bueno, los más jóvenes que eran Daniel López, el Javier Toledo, Manteca Rivero. Entonces había mucho de todo, gente joven, gente madura. Empezamos aquí cuando le ganamos a la Católica, que fue el único triunfo que tuvimos, porque tuvo un empate. Fue, no sé, una fiesta cuando enfrentamos a Católica, la salida a la cancha con las luces apagadas, no sé si fue casualidad, nunca lo supe si fue casualidad que entraron los jugadores a oscuras, o si se habían cortado las luces en ese rato, o las apagaron voluntariamente porque también habían fuegos artificiales. Entonces nunca supe cómo fue la verdad eso. Pero también la significancia que era del trabajo artesanal de que alguien pintaba el círculo central en un partido de la insignia de Coquimbo Unido, en otro partido de la insignia de la municipalidad, y así se fue alternando, y no lo repetía, sino que se daba el trabajo de pintar antes de cada compromiso. Estuvimos en la cancha en todos los partidos. La verdad es que a mí tengo la idea cuando íbamos ganando a Católica y cuando enfrentamos a Colo-Colo, que era un tremendo equipo, y los argentinos también eran equipos de otras dimensiones para nosotros. Pero bueno, Coquimbo hizo su actuación lo mejor que pudo. Jugamos con el campeón de la Copa Libertadores. Entonces jugamos con una Católica también, que Católica también tenía un buen plantel. Yo creo que la gente del puerto quedó tranquila con lo que entregamos en esta Copa Internacional que jugamos. Bueno amigos, esta fue la primera entrega del recorrido de Coquimbo Unido en su primera Copa Libertadores. Los invitamos para mañana al segundo capítulo en nuestro canal de YouTube desde las 21 horas.